Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Prendeme la luma, mirá. Con todos ustedes, hermanos, para hacer este programa. Les mando un abrazo a todos y espero que se encuentren todos bien y en comunión con el Señor. Bueno, hoy es día viernes. Creo que hoy es día 29 de mayo del 2020. Todavía estamos en cuarentena y bueno, los hermanos y las hermanas están ahí en sus hogares, todavía no podemos salir libremente, pero ya va a llegar, ya va a llegar. Hay que tener paciencia y no hay que ir a pensamientos ni a razonamientos, sino que hay que acatar lo que se nos manda hacer y hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, acá estamos nuevamente para compartir una palabra con todos ustedes a fin de que ustedes sean alimentados y fortalecidos en el poder de su fuerza y que el hombre nuevo, la nueva creación pueda ser alimentada para llegar a ser un hombre espiritual. Porque ustedes saben que la nueva creación necesita alimentarse. Pedro dice, como niño recién nacido, dice, desead la leche no adulterada. Pero también tenemos que ver que no toda la vida se toma leche. Hay otros alimentos que hay que ir incorporando. Bueno, así en lo natural y también en lo espiritual. Saludo a todos los hermanos, a cada uno, hermano, un abrazo muy grande para todos. El Señor le bendiga grandemente, hermano, disculpe, me atrasé media hora. Bueno, vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que nos llene de su gracia, de su poder, para poder Él hablar a través de mi persona, dado que estoy en comunión con el Señor siempre, y más ahora, cada trabajo, cada ida y vuelta, cada subida y bajada, el Señor es mi pensamiento y mi sentimiento en mi corazón. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por permitirme estar en tu presencia en esta noche. Te agradezco, Señor, una vez más, porque tú me permites, Señor, poder compartir esta tu palabra, Señor, con los hermanos, con las hermanas, con la iglesia toda, Señor. Oh Padre, Señor, todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Alabado seas tú, bendecido sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Saludo al hermano Osvaldo, Germán. Señor te bendiga mucho, hermano amado. Señor te bendiga mucho. También a mi hijo Maxi, que el Señor lo bendiga grandemente. Y a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el número de Hechos de los Apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Y esta meditación de esta palabra es la con la cual me he levantado en este día. Y la estábamos leyendo con mi esposa juntos, como hacemos siempre. Leemos la palabra mientras que tomamos unos mates, charlamos un rato y nos edificamos. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Santiago, ¿no? Dice, en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso nosotros sabemos que se refiere al libro de Lucas. El Señor bendiga grandemente. Hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Entonces en el primer versículo dice, en el primer tratado Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Y aquí me paré hoy, esta mañana, y me puse a pensar que
lo primero que hizo el Señor antes de enseñar, hizo. Porque la primera palabra que está aquí escrita no es enseñar y después hacer, sino que primeramente Él hizo, ¿no? Y Él manifestó una vida que con la cual Él había nacido, esa vida que era la vida del Padre, porque a diferencia de nosotros recibimos esta vida, ¿no? Pero Jesús vino con esa vida, Él nació pura y enteramente de esa vida, ¿no? Mezclándose lo humano con lo divino, así. Y entonces el Señor, Él empezó a hacer, ¿no? Y después a enseñar. Qué maravilloso. Nosotros siempre pensamos que no se puede hacer si primeramente uno no recibe enseñanza. Pero en el caso del Señor, Él tenía la vida de Dios en Él, ¿no? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, dice. ¿Vio? Entonces, qué maravilloso es poder ver que muchos enseñamos, pero no hacemos. Pero el Señor hacía y después enseñaba. Enseñaba todo lo que dice más abajo. Dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo, fíjese. Y acá me ponía a pensar también yo que el Señor dio mandamiento. Dio mandamiento por el Espíritu Santo, ¿vio? Habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Eso podíamos ver en Lucas 24, 51. Dice así, mire, qué hermoso mandamiento que nos dio el Señor para que ese mandamiento se cumpla en nosotros, porque nosotros no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios se cumplen en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros le demos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Aunque el Espíritu, el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros, y ese Espíritu se manifiesta a través de nosotros cuando nosotros le damos lugar. Entonces dice, dijimos en Lucas 24:51, y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. ¿Vio? Quiere decir que él fue arrebatado, fue llevado arriba. Alabado sea el Señor. Habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo, fíjese. Gloria al nombre del Señor. Estoy leyendo bien, sí, 24:51. Y aconteció que bendiciéndolos, se fue y era llevado arriba a los cielos. Y en el 49 dice, y aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Volviendo al libro de los Hechos, el apóstol Lucas dice, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Pero él le dio mandamiento a los apóstoles que él había escogido. Él los escogió, fíjese. Entonces, acá nosotros vemos una entrada de cómo la iglesia se va formando. La iglesia se fue formando de esa manera ahí en el libro de los Hechos, pero también en este tiempo sigue la misma regla. Y entonces el Señor le dio un mandamiento, y el mandamiento es, por tanto, id
y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor. Entonces, en el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo, a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. ¿No? Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis de mí. Gloria al nombre del Señor. Porque Juan a la verdad os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que habían juntado le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud, el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda su Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Nosotros estamos corriendo la carrera, la carrera por el premio, por el supremo llamamiento de la esposa. Esto es el principio de la iglesia. La iglesia es una institución como el matrimonio. No, la iglesia, el matrimonio es una institución de dos personas que se enlazan mutuamente una con la otra para poder ellos manifestar el amor y también el fruto de ese amor, que vendrían a ser los hijos. El matrimonio es una institución puesta por Dios. Hoy ciertamente que muchos anulan el matrimonio, no es necesario casarse, dicen. No, pero eso es un error muy grande y desgraciadamente los que no se están casando últimamente son los hijos de los hermanos que viven en las iglesias. Hay muy pocos casamientos en las iglesias. No se ven casamientos. En estos últimos años se han visto muy pocos casamientos, porque la juventud de la iglesia o las personas solteras de la iglesia siguen el mismo orden que el mundo tiene, es decir, que no se casan, sino que se juntan y viven en fornicación y no casados como Dios manda. Entonces la iglesia tiene una relación con su Señor, con su amado. No, nosotros sabemos que el amado tiene los ojos puestos en la iglesia, nosotros sabemos eso. ¿No? La iglesia es algo que el Señor ama tremendamente, profundamente. Y cuando Él se fue no la dejó desprovista, sino que nos da su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios para que nosotros podamos vivir la vida que Él demandó por medio de los mandamientos que Él dejó. Porque Jesús dejó mandamientos, ¿no? para la iglesia, para su amada, para su esposa. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que también conocer esos mandamientos a fin de poder agradar al Señor por medio de estos mandamientos. Estos mandamientos usted no los va a poder cumplir. Cristo no dejó los mandamientos para que nosotros los cumplamos, sino para que esos mandamientos se cumplan en nosotros. Esos mandamientos se cumplen en nosotros. ¿De qué forma los mandamientos de Dios se cumplen en nosotros? Cuando nosotros andamos en el Espíritu. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, entonces los mandamientos se cumplen en nosotros. ¿Qué pasa cuando los mandamientos se cumplen en nosotros? Y de esa manera se manifiesta la justicia de Dios. No, porque los mandamientos son justos y entonces santos, buenos, ¿no? Los mandamientos de Dios. Entonces, ahora, a diferencia de la ley, que la ley demandaba que uno tenía que cumplir los mandamientos,
Y si uno cumplía los mandamientos, uno alcanzaba la salvación y la vida eterna. Pero en este tiempo de gracia, ahora no demanda Dios que cumplamos los mandamientos, pero demanda algo más digamos, más, ¿cómo le podría decir? Más extremo, ¿vio? Lo que Dios demanda de nosotros es más extremo. ¿Y qué demanda Dios de nosotros? Que manifestemos su justicia. Bueno, ¿cómo manifestamos su justicia? O que su justicia se manifieste en nosotros, porque tampoco podemos manifestar la justicia de Dios. La justicia de Dios se tiene que manifestar en nosotros por medio del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, en el capítulo 8, él escribió, ¿no? Cómo nosotros podemos manifestar la justicia de Dios. Fíjense lo que dice ahí en Romanos, que a mí estos temas me fascinan. Son temas que siempre lo estamos tocando cada 2 por 3, pero que son necesarios. Fíjese lo que dice en Romanos en el capítulo, gloria al nombre del Señor, que el Señor nos dé entendimiento en todo lo que nosotros estamos hablando. Gloria a Dios, porque si nosotros no entendemos lo que hablamos, entonces, o lo que escuchamos, entonces es difícil poder llevarlo a la práctica o que eso se cumpla en nosotros. Dice ahora en Romanos 8, vamos a leer en el versículo 13. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Vio? Si por el Espíritu haced morir las cosas de la carne, que significa mortificar, si por el Espíritu, ¿vio? Viviendo en el Espíritu, dándole lugar al Espíritu Santo en nosotros, la carne es mortificada. La carne no demanda saciarse, ¿no? Aunque es de alguna manera impedida a que la carne reine sobre nosotros cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Satanás son guiados por Satanás mismo, ¿no? Un hijo de Dios nunca puede estar endemoniado, jamás, nunca, jamás. No puede un demonio poseer el cuerpo de un hijo de Dios, porque ese cuerpo fue comprado por precio, ¿no? Por precio de sangre, ¿no? Ese cuerpo le pertenece al Señor y es templo del Espíritu Santo. Si muchos dicen que los hijos de Dios pueden ser endemoniados, pero no, es imposible. Ningún hijo de Dios puede tener demonio dentro de sí. Él fue liberado de todo mal, de todo pensamiento, de todo espíritu inmundo que pudiera tener cuando se entregó a Cristo. Ahora viene el Espíritu Santo, mora en él. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre, ¿no? Hemos recibido el espíritu de calidad de hijos, acá dice de adopción, pero no podemos ser adoptados nosotros porque los que son adoptados no tienen la sangre del Padre, no tienen la sangre del Padre, los que son adoptados, ¿no? Ni de la madre, ¿no? Entonces nosotros no somos hijos adoptados, sino que nosotros somos hijos legítimos de Dios, porque hemos nacido por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. La palabra es la semilla que nos engendró a nosotros una nueva vida, y esa nueva vida es el nuevo nacimiento. Bueno, entonces nosotros no podemos, acá cuando la palabra dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre por estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu, yo cambiaría esa porción, porque no está en el original, habéis recibido el espíritu de calidad de hijo, ¿no? Por lo cual clamamos Abba Padre.
Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Vio? Y acá lo aclara perfectamente en el versículo 16. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que recibieron el Espíritu de Dios, aquellos que recibieron la vida nueva, el nuevo nacimiento. Aquellos que no recibieron el nuevo nacimiento no pueden ser hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, esa persona puede estar poseída por un demonio, por 10 demonios, por 200 demonios, por 2000 demonios, como fue en el caso del demoniado de Galadeno. Bueno, entonces nosotros ahora somos hijos de Dios y lo que se tiene que manifestar en nosotros es la justicia de Dios. La justicia de Dios es cuando se manifiestan los mandamientos que Jesús dejó para nosotros. Esos mandamientos se cumplen en nosotros cuando andamos en el Espíritu. Por eso, la palabra del Señor Dios sabía, ¿no?, que nosotros no íbamos a poder cumplir los mandamientos. Si alguien quiere cumplir los mandamientos va a terminar fracasando siempre, porque no es por obra ni por esfuerzo humano, sino es por medio del Espíritu. Así también dice en el 17, y si hijos, también herederos. Los herederos son hijos. Los hijos no son los adoptados. Los que son adoptados no son herederos, sino que los hijos legítimos son herederos, ¿no? Y por si ahora si no hay hijo legítimo, entonces un adoptado puede heredar, pero en el caso de Dios, Él tiene hijos legítimos, por lo menos tiene a Jesucristo, y el único que puede heredar todas las cosas es el Señor Jesucristo, y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Así, hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que vamos a nosotros a heredar juntamente con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y sigue hablando la palabra, usted lo puede seguir leyendo, ¿no? Y seguir leyendo. Y en el versículo, en el 26, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene y no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos, dice. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bienes, a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al nombre del Señor. Qué maravillosa esta palabra, ¿no? Qué maravillosa, gloria al nombre del Señor, que nosotros podamos entender esta palabra. Dice, porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, ¿no? Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Si nosotros vivimos conforme a la carne, si tratamos de agradar a Dios, tratando de cumplir los mandamientos de Dios, vamos a terminar fracasando y la carne se va a hacer fuerte en nosotros. Por eso nosotros tenemos que andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros nos da la victoria sobre la carne, sobre el mundo y sobre el diablo. El Espíritu Santo. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora usted tiene que ver si el Espíritu de Dios mora en usted. Eso es por fe. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Es decir, el cuerpo está muerto y un muerto no puede hacer ni lo bueno ni lo malo. ¿Entienden? Nosotros estamos muertos. En nuestro cuerpo físico estamos muertos. Nosotros en el único lugar donde podemos vivir es en el Espíritu. ¿Entiende? En el Espíritu. El Espíritu no le da vida al cuerpo, sino que la sangre es lo que le da vida al cuerpo. No, el Espíritu le da vida al Espíritu, a nuestro Espíritu. Dice, pero si
Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. ¿Vio? Entonces esto por fe. Por fe nosotros consideramos que el cuerpo está muerto. ¿Por qué? Porque entendemos que en el cuerpo están las concupiscencias, los deseos de la carne. Que los deseos de la carne van en contra de Dios. Entonces no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu, ¿no? Entonces el Espíritu es el que manifiesta la justicia de Dios. Bueno, dice, el Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de la justicia, ¿viu? Por medio de los mandamientos, vive el Espíritu, ¿no? Como dice ahí en Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, 45, si usted me quiere acompañar con su Biblia, 15, 45. Y así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente o ánima viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, es decir, lo almático. Primero es el alma, después el espíritu, luego lo espiritual. ¿Vio? Nosotros primero nacimos de Adán, que era hombre, humano, este Adán, el primer Adán fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, el último Adán, porque no podemos decir el segundo Adán, porque si no habría un tercero, un cuarto, un quinto. Pero si decimos el último, ya no va a haber otro Adán. Ya no va a poder otro Adán venir. Entonces el postrer, el último Adán, es nacido en el Espíritu. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso esto, que nosotros podamos entender esto. Bueno, y dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ánima viviente. El postrer Adán, el último, postrer significa último, es en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero lo espiritual. Nosotros no nacimos en lo espiritual primero, nacimos en lo carnal, en el alma, por así decirlo, aunque ahora el hombre fue hecho carne, porque en el capítulo 6 de Génesis, no creo que en el capítulo 6 o capítulo 11, Dios al hombre ya no lo vio en su alma, sino que lo vio en su carne. Y en su carne él siempre hacía lo malo, y por eso Dios trajo la inundación a la tierra, para matar toda carne. Bueno, y después Dios se arrepintió de haberlo hecho, porque sabía que no era por ahí que el hombre iba a manifestar la nueva vida, sino que la nueva vida se va a manifestar por medio de la redención, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, pero fíjese qué maravilloso lo que sigue diciendo acá. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el primer hombre es terrenal o terreno. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. El segundo hombre es Cristo, el Cristo resucitado. Y Él vino del cielo. Él no fue tomado como nosotros de la tierra, sino que Él vino del cielo. ¿Cuál es el terreno? Tales también los terrenos. Si usted se identifica con el terrenal, bueno, entonces va a ser terrenal usted también. Pero ¿cuál es el terreno? Así también los terrenales. Si yo me identifico con el primer Adán, entonces voy a andar conforme al primer Adán. Y sabemos cómo terminó el primer Adán, que terminó en la cruz, ¿no? Crucificado, recibiendo el castigo que se merecía. Porque Cristo llevó a nuestro viejo hombre a la cruz y lo mató. Ahora fíjese, el primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor desde el cielo. ¿Cuál es el terreno? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Es decir, que si nosotros nos identificamos con el nuevo hombre, entonces tenemos que manifestar lo que el hombre nuevo manifestó. ¿Quién es el hombre nuevo? Cristo.
porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él fue el primer hombre y entonces nosotros ahora tenemos que manifestar la vida de este primer hombre. Tenemos que manifestarla. Ahora, ¿cómo? En el Espíritu, viviendo en el Espíritu, porque este capítulo de Romanos, capítulo 8, nos habla de vivir en el Espíritu. Bueno, entonces dice, ¿cuál es el terreno? Tales también los terrenos, y ¿cuál es lo celestial? Tales también los celestiales. Como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen de lo celestial. Fíjese usted qué maravilloso. Y eso dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 29, creo que sí. 8:29 de Romanos. ¿Por qué dice? Porque a los que antes conoció también los predestinó. Bueno, primero nos conoció. ¿Dónde nos conoció? Él nos conoció en Cristo. Pero a Ramón Encina no había nacido. No había nacido. Yo no había nacido. Usted tampoco había nacido. ¿Cómo es que Dios lo conoció? Dios no, en Cristo, ¿no? Porque sabemos que la salvación es ofrecida a todos los hombres, pero no todos los hombres la toman. Hay algunos que la toman y otros que no la toman. Porque Cristo murió por todo el mundo, por todas las almas. Pero la salvación es ofrecida a todos los hombres, a todos, ¿no? Porque Cristo murió por todos los hombres, padeció en la cruz por todos los hombres, llevó la culpa, el castigo que todos los hombres merecían, Él lo llevó en la cruz y lo crucificó. Después descendió al infierno y tomó todos los pecados de todos los hombres. ¿Pero de quiénes? De aquellos que le iban a recibir como Señor y Salvador. ¿Y quiénes son aquellos? ¿Estaban predestinados de antemano aquellos que iban a recibir a Cristo como Señor y Salvador? Eso no dice la Biblia. No dice que yo estaba predestinado y que otro hermano estaba predestinado para ser salvo. Dice que todo aquel que creyere no será salvo y aquel que no creyere será condenado. Entonces está en el hombre salvarse, es decir, tiene que creer. Bueno, ¿cómo viene el creer? El creer viene por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es predicada por los evangelistas, por los hermanos, y esa palabra produce fe. Y el hombre rechaza la fe o acepta la fe. Rechaza la salvación o acepta la salvación. Entonces, fíjese, Romanos 8:29, a los que antes conoció, predestinó. Entonces, ¿a quién conoció Dios si no me conoció a mí? Él conoció una nueva creación. La nueva creación estaba con Cristo desde antes de la fundación del mundo. O en el pensamiento de Dios, la mente, porque a los que antes conoció, ¿dónde nos conoció? En una nueva creación. Dios había predestinado, señalado de antemano, antes de los tiempos, antes de las edades, había señalado una nueva creación. Una nueva creación. Y esa nueva creación era Cristo. Es decir, un hombre que iba a poder contener a Dios dentro de un cuerpo humano. Dios se iba a meter en un cuerpo humano y iba a traer la salvación a los hombres que la querían recibir. Por eso está ahí la admonición o la amonestación que dice que el que creyera en su corazón y confesara con su boca que Jesucristo es el Señor, y será salvo. No es algo que fue predestinado de antemano eso. Por lo menos esa es mi fe. Eso es lo que yo entiendo de la palabra del Señor. Entonces, ahora fíjese, viniendo de allá de 1 Corintios 15, porque dice que primero es lo carnal y después lo espiritual. ¿Vio? Y así como hemos traído la imagen del terreno, traeremos también la imagen de lo celestial. Y acá en 8:29 de Romanos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme, ¿no? Acá la palabra conforme significa que tomen la forma, ¿no? Para que sean hechos conforme
¿cómo somos hechos conforme a la imagen de su Hijo? Tenemos que tener un molde, ¿vio? Tenemos un molde y le derramamos sobre ese molde el líquido, ¿no? O el material y sale una réplica exacta del molde. Ahora, Cristo es nuestro molde. Entonces nosotros ahora vamos siendo conformados, vamos siendo, ¿cómo somos conformados a su imagen? ¿No? Y bueno, nosotros somos maniables en las manos del Espíritu Santo, somos como el agua o el líquido que se pone en el molde y sale digamos, una persona que tiene la imagen de Cristo, a lo que predestinó que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo o de su Hijo, ¿vio? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, fíjese. Entonces, fíjese, somos conforme a su imagen, conforme a la imagen del Señor, gloria al nombre del Señor. Y eso es maravilloso, por medio de la obra del Espíritu Santo somos eso. Ahí en 2 de Corintios, versículo, gloria al nombre del Señor, 2 de Corintios 3:18 podíamos leer. 2 de Corintios 3:18. Porque esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros no vivimos bajo el Espíritu Santo, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es difícil que podamos llegar a la imagen de su Hijo. Nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Somos transformados, dice. Y acá, conformados, o sea que a la imagen de quién? De su Hijo. Y acá, a la imagen del Señor. Dice, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a la gloria, de gloria en gloria, a la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Entonces, fíjese, somos conformados a la misma imagen conforme por el Espíritu del Señor. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Por eso, hermanos amados, qué importante es que nosotros podamos, ¿no? Entender todas estas cosas. El Espíritu Santo que necesitamos, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo tenemos el sello del Espíritu Santo y ese sello marca nuestro destino. Es como una carta. Usted escribe una carta y ella le pone el sello y ese ya está destinada a cierto país, a cierta provincia, para cierta persona. Esa carta va a llegar a una localidad, a una persona, tiene su destino. Bueno, así nosotros tenemos un sello, lo cual marca nuestro destino. ¿Cuál es el destino? El cielo, vamos a ir al cielo nosotros. Pero ahora para vivir acá en la tierra no solamente necesitamos el sello, sino que necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder manifestar esa vida nueva. Es muy importante que nosotros manifestemos esa vida nueva en nosotros. Si nosotros no manifestamos la vida del nuevo hombre, entonces ciertamente que no vamos a agradar al Señor. No vamos a sentirnos bien con nosotros mismos. Por eso, hermanos amados, ¿no? El recibimiento del poder del Espíritu Santo, nosotros recibimos el Espíritu por la fe. Todo lo recibimos por fe. Al Espíritu Santo se recibe por fe. El poder del Espíritu Santo se recibe por fe. Pero la realidad del Espíritu Santo es cuando nosotros manifestamos los mandamientos del Señor. No cuando cumplimos. Nosotros no podemos cumplir los mandamientos del Señor. Nosotros tenemos que manifestar la justicia de Dios. Me voy a expresar mejor. En nosotros se tiene que manifestar la justicia de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra flaqueza.
nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos saca siempre en victoria, para que nosotros agrademos al Señor y engrandezcamos su nombre. Por eso, hermano, piensen en estas cosas, mediten en estas cosas, ¿no? Darle lugar al Espíritu Santo. ¿Usted qué diría usted si el Espíritu Santo le llevaría a no orar? Que no ore usted. ¿Nunca le llevó el Espíritu Santo a no orar? Eso es imposible, me dirá usted. Muchas cosas son imposibles, pero muchas veces el Espíritu Santo sabe cómo trabajar en nosotros. ¿Por qué? ¿En qué caso puede ser que el Espíritu Santo nos lleve a no orar? Bueno, cuando la oración es un medio de justificación para la salvación. Cuando la oración es un medio por el cual queremos obtener un galardón, entonces nos pasamos la vida orando para ser merecedores de la salvación o de las bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no nos lleva a orar, porque ese es un tropiezo, la oración, no es porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Entonces nosotros no siempre cuando vamos a orar somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso muchas veces el Espíritu Santo nos mantiene a nosotros en un letargo y a ver qué hacemos. Pero eso a nosotros no nos lleva al mundo, no nos lleva a vivir en la carne, no nos lleva a nosotros a renunciar a amar a otro que no sea Jesús. ¿No? Muchas veces nosotros conocemos cómo es el trato de Dios con el hombre. Dios muchas veces se queda quieto, no nos guía en nada y espera que nosotros hagamos. Y nosotros no hacemos. Nos quedamos quietitos ahí esperando que el Señor nos dé la dirección, que el Espíritu Santo nos conduzca. Mientras alabamos y mientras glorificamos al Señor, meditamos su palabra, no nos apuramos, no para hacer o para deshacer, estamos esperando en el Señor. Entonces, ciertamente que el deseo de nuestro corazón es tener comunión con el Señor, ¿no? El amor que nosotros le tenemos al Señor siempre nos va a llevar a orar, porque la oración es hablar con Dios. Entonces nosotros hablamos con Dios, pero por causa de la comunión, no por causa de la salvación, no por causa del premio, no del premio. Nosotros, para poder ser premiados, nosotros tenemos que tener comunión con el Señor. Bueno, y entonces oramos, estamos en la cámara secreta de nuestro amado, hablando, conversando con Él, y Él nos hace saber su propósito, o como dice Romanos en el capítulo 12 de Romanos, dice que en el versículo 3 dice que Él nos hace saber su voluntad agradable y perfecta. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso estas cosas tenemos que entender para poder nosotros descansar en esta vida que se nos ha dado. La vida del nuevo hombre es guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que asiste a esta nueva vida. El Espíritu Santo no lo asiste a Ramón Encina. El Espíritu Santo asiste al nuevo hombre, a la nueva creación que está en mí y que está en usted. Entonces, cuando nosotros le damos lugar al nuevo hombre en nosotros, ¿de qué manera? Y renunciando a nuestra vida, no le damos lugar a los deseos de la carne, no le damos lugar a los pensamientos humanos, no le damos lugar a los sentimientos humanos, sino que nos llevamos por la obediencia a la palabra del Señor. Entonces el Espíritu Santo nos guía, nos conduce. ¿A dónde nos conduce? Y nos conduce al Señor, siempre nos conduce al mismo lado. Nos conduce a dónde está el Señor. ¿Y dónde está el Señor? El Señor está en nuestro espíritu. Entonces, ahora nosotros estamos en el Espíritu, aunque la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en Cristo. Cuando dice que nosotros estamos en Cristo, nosotros decimos que estamos en el Espíritu, porque
El Señor está en nuestro espíritu. Él se hizo espíritu para morar en nuestro espíritu. Entonces, ahí, cuando decimos que estamos en el espíritu porque en el espíritu está el Señor. Y el Espíritu Santo nos llevó allí. Pero vio como Esther tenemos que ser vestidos, no de obra de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las obras de justicia son los mandamientos que Jesús dejó para que en nosotros se cumplan. Y nosotros sabemos que la justicia de Dios se cumple en nosotros y no por nosotros. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 4. ¿Entiende, hermano? Estos temas son preciosos y maravillosos y sería muy hermoso que cada hermano y hermana profundizara en estos temas. Usted puede ir por la palabra, buscar si lo que estamos hablando está conforme a lo que está escrito en la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y dice ahí en 1 Corintios 15, que veníamos leyendo, dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Dios, no todos dormiremos, muchos seremos arrebatados antes de tiempo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad o de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuese vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Es vencida la muerte con victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Van a decir los que son transformados, ¿no? Los que nunca fueron a la tumba. Los que nunca fueron a la tumba van a decir: oh, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Y los que estuvieron en la tumba y la tumba no los puede retener, van a decir: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la tumba no los pudo retener. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Doy gracias, Señor, por esta palabra, este momento de la meditación de su palabra. Les bendigo a todos ustedes, hermanos, que se puedan gozar, ¿no?, de esta palabra. Medítenla, escudriñenla, que en esta palabra hay un secreto maravilloso para nosotros, para que siempre estemos contentos y felices, con la esperanza latiendo en nuestro corazón. Vamos a orar. Quiero orar por usted, quiero orar por su familia, quiero orar por las personas que están en los hospitales, por aquellos que están sufriendo el coronavirus y otras enfermedades mortales en terapia intensiva. El Señor tenga misericordia. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor amado, tu palabra primeramente pueda llegar y pueda producir todo lo que pueda producir en nuestros corazones y en los corazones que han oído, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que están en sus casas, Señor. Aquellos, Señor, que te necesitan, tú puedas ser su socorro y su pronto auxilio. Señor, bendice, Señor, a las personas que están en los hospitales en terapia intensiva, Señor, y puedas tú estar interviniendo sobre toda enfermedad, Señor, sobre todo virus inmundo, Señor, puedas tú reprenderlo, Señor, y sanarlo conforme sea tu voluntad, Señor. Padre Santo, no permita que las almas se vayan al infierno y a la condenación eterna. Señor, que ellos puedan, Señor, ser salvados por ti. Tú tienes muchos hermanos en los hospitales trabajando como médicos, como enfermeros y de todas las ramas, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido por mis hermanos que son enfermeros, Señor, que tú los bendigas, que tú los protejas, los guardes. Por mi hermana Celina también, Señor, en el nombre de Jesús, mi hermano Rodolfo, y por toda mi familia, Señor. En el nombre de Jesús,
Señor, bendice a cada hermano de la congregación, ayúdale para que ellos también sean guardados de todo mal, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Trae prosperidad, Señor, en este momento de tanta escasez, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor. Padre Santo, manténnos, Señor, sanos, Señor, y fuertes para esperar tu venida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por nuestro gobernador, Señor, y por los que están en eminencia, Señor, tú le puedas bendecir, puedas guiarlo, que ellos busquen tu rostro, que busquen tu dirección. Señor, saca esta inmundicia sobre este mundo, Señor, que los hombres, Señor, puedan ser libertados de esto, Señor, y tú puedas nuevamente, Señor, traer sobre esta tierra, Señor, esperanza de vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Nos estamos viendo mañana, si Dios lo permite. Amén, hermano. Dios lo bendiga.